el instructor Jesús se aseguró que cada uno de nosotros tuviera correctos los equipos y recordáramos las señales de mano para comunicarnos bajo el agua. Mi corazón estaba palpitando a 1000. Ahí se olvida todo, señores, abajo del mar, en el fondo del mar, señores. Hace unos días tuve la oportunidad que por primera vez fui a bucear, señores. Un sueño que tenía hace mucho, que tenía miedo, sí, pero se cumplió. Miren la aventura que hice con Carlitos. Para poder comenzar nuestra aventura de buceo, tuve que convencer a Carlitos que lo hiciera conmigo, para no estar sola y nerviosa. Así que inmediatamente me comuniqué con Ace Dive en Miami y nos fuimos a tomar las clases para principiantes. Tuvimos que aprender a usar los equipos de buceo, el lenguaje de señas para poder comunicarnos bajo el agua, así como reglas de seguridad fundamentales por si hay una emergencia. No puedo negar que tenía mucha emoción, pero muy nerviosa a pesar de tomar las clases en una piscina. No es tan fácil respirar solo por la boca sumergidos. Me tomó tiempo acostumbrarme a la máscara y a la manguera de la boca. Al final, Carlitos y yo pasamos la prueba. Llegó el gran día. Madrugamos para poder tener el tiempo perfecto para embarcar a esta aventura. Y así fue. Un día perfecto. Llegamos al tan esperado y especial lugar, el primer cementerio bajo el agua. El instructor Jesús se aseguró que cada uno de nosotros tuviera correctos los equipos y recordáramos las señales de mano para comunicarnos bajo el agua. Mi corazón estaba palpitando a 1000. Me tuve que tranquilizar para poder bajar a 40 pies de profundidad despacio, que es la única forma para poder hacer una descompresión correcta. Por fin me tranquilicé para poder disfrutar de la aventura. Me sentí segura y protegida. Cabe señalar que Jesús y Carlos nunca dejaron de estar pendientes de cómo estaba haciéndolo. Y se preguntarán dónde está Carlitos. Pues él no pudo bucear con nosotros porque amaneció con problemas en los oídos y era peligroso para sus tímpanos bajar tan profundo. Por fin llegamos a la profundidad que estábamos buscando. Y estaba muy ansiosa de conocer el cementerio Neptune Memorial de Corales en la Florida, construido en forma de la ciudad perdida de Atlantis y el primero en el mundo en tener urnas de cenizas de 1500 personas bajo el mar. Un lugar mágico donde se siente una tranquilidad increíble entre corales y peces de todo tipo. Carlos me dio hasta una langosta para tocar y tomarnos una foto. Esta es una de las aventuras más lindas que he vivido. Lástima que Carlitos no pudo hacerla conmigo. Me sentí como pez en el agua. Oye, ahí abajo no se entera uno ni qué dice en Instagram, ni qué dice la gente, nada. A mí me encantó esta experiencia, de verdad que sí. ¿Qué es lo más bajo que fuimos 45 pies de profundidad, muchísimos, Raúl. Entonces, por eso era que era una mano y una mano tenías que descompresar, otra mano y otra mano tenías que descompresar hasta llegar al fondo. Y cuando subíamos teníamos que esperar 2 minutos a cierta profundidad para poder subir otra vez. Es complicado, no es tan fácil como se ve, pero ¿se te hizo fácil o no? Hay que entrenar. Fíjate, en un momento, sí, hay que entrenar mucho. Cuando bajé la primera vez, porque fuimos a 2 lugares, me sentí un poco como que sofocada y decía, wow, ¿y si yo me ahogo? ¿Y si respiro por la nariz? ¿Y si suelto esto y me ahogo? Eran muchos pensamientos, pero ya después uno se va relajando. Ah, mira, interesante. Sí, muy lindo. Y cuando estás subiendo, ¿te da miedo de que por...? No, claro, tenía alguien ahí que me estaba guiando y decía, ok, paren aquí, y decía,
para y dijo que íbamos a esperar 2 minutos y ahí respirábamos, esperar que el cuerpo obviamente agarrara. Es más serio de lo que la gente piensa. Esto tiene que saber hacerlo. Sí, por supuesto. El cementerio Rally, de verdad, hay gente enterrada ahí abajo. La gente, de hecho, cuando una persona fallece, le ofrecen ese servicio de que se entierren debajo del mar. O que si te mueres haciendo eso, te dejan abajo. Sí, ¿cuánto cobran? No sé, no tengo idea, la verdad. No sé cuánto cuesta, pero sí es de verdad. ¿Ustedes vieron el sirenito ese? Se parece mucho a mí, pero eso no soy yo, Rally. Tú preguntaste que cuánto costaba para hacer lo que hizo Clarisa para que te enterraran abajo. ¡Ay, Dios! Cuesta que te entierren allá abajo. Ah, no, sí, para que si te entierran. Es caro, me imagino, ¿no? Pero está buenísimo eso. No, no creo que gratis. No, gratis. Felicidades, Clarisa. Gracias, Oye, pues quédate. Y no traten eso sin una persona profesional. No, tienen que tomar clases y registrarse siempre con alguien.